Hoy, cuarto domingo de Adviento, leímos el Evangelio donde San Juan Bautista exhorta al pueblo a la conversión. Y del mismo modo, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos exhorta a nosotros a la conversión. Y la conversión tiene grados. Por eso no alcanza con irse solamente al cielo. Tenemos que buscar alcanzar la santidad. Cualquier persona que muere en gracia de Dios se va al cielo. Una persona que nunca practicó la fe y que está en el hospital, se está muriendo, y justo pasa el capellán y lo confiesa, se va al cielo. Perfecto. Pero nosotros estamos llamados no solamente a irnos al cielo, sino a buscar la santidad. Y por eso quiero decir dos o tres, unas pocas frases cortas sobre la santidad. Primera, la vida vale la pena vivirla cuando no se la considera lo más importante. Segundo, la vida del santo es sobrehumana, porque la gracia es sobrehumana. La vida del pecador es infrahumana o demoníaca. El coloquio con las criaturas debe fundarse en el coloquio con el Creador. A quien descubrió al Creador, nada le parece el creado. Y esta frase que voy a leer ahora causó polémica en algunas personas con espíritu pusilánime. Aquel cuya vida es típica no está siguiendo el plan que Dios tiene para él, ya que como el Paráclito no se repite, los santos tampoco. Es que el Espíritu Santo tiene un plan para cada alma, un secreto. Por ende, cada uno está llamado a una santidad única. Entonces, si mi vida es típica, es exactamente como la de todos, no estoy viviendo ese novum, esa cosa propia, única, que el Espíritu Santo pensó para mí desde toda la eternidad. Dios no es comunista, por eso nos hizo todos distintos. Lo que más necesita la Iglesia hoy es un testimonio inequívocamente corajudo, un testimonio puro y total, sin ninguna negociación, un testimonio radical, absoluto, martirial. Esta otra frase también causó polémica entre gente pusilánime. Quien no se atreva a intentar lo imposible cuando entienda que Dios se lo pide, no puede ser reputado un aspirante serio a la santidad. Como mucho será un habitué de la religiosidad estandarizada. Claro, no significa que todos tienen que intentar lo imposible. Estoy poniendo quien no se atreve a intentar lo imposible cuando entienda que Dios se lo pide. Bueno, entonces ahí no está siguiendo la voluntad de Dios, porque Dios le está pidiendo algo y él no lo está haciendo. Por ende, no puede encontrar la santidad. Conservar la existencia tiene sentido cuando al lado de buscar la santidad, seguir viviendo no tiene importancia. Si yo no busco la santidad, vivir no vale la pena. ¿Qué justifica vivir? Buscar la santidad, eso justifica vivir. Si yo no busco la santidad, ¿para qué vivo? Por eso conservar la existencia tiene sentido cuando al lado de buscar la santidad, seguir viviendo no tiene importancia. Por supuesto que esto no significa que entonces la gente que no quiera buscar la santidad pueda elegir suicidarse. No, obviamente que no implica eso. Porque es un pecado eso, suicidarse. Quien ame la aventura, sepa que la santidad verdadera es la máxima. Al lado de esta, las demás son entretenimientos que agobian el corazón. Dios puso en el corazón del hombre un triple anhelo, como dice un autor. Un anhelo de pelear una batalla, vivir una aventura y salvar una belleza.
Esa belleza puede ser las almas, la patria. Por eso los varones suelen amar la aventura. Pero ¿cuál es la aventura más grande de todas? La santidad. Así como la erudición no hace sabios, la mera acumulación de devociones externas no hace santos. Quienes ya alcanzaron la santidad, creen que ni siquiera tienden seriamente hacia ella. Es muy divertido cuando uno lee sobre San Vicente de Paul. Ahora estoy leyendo su epistolario. Y dice San Vicente de Paul, pero era de verdad, él se consideraba peor que el diablo. Él se creía peor que el diablo. O sea, realmente él no consideraba que le estaba buscando la santidad, mucho menos que la haya conseguido. Quienes ya alcanzaron la santidad creen que ni siquiera tienden seriamente hacia ella. La santidad es consustancial a un sagrado belicismo. La santidad es bélica. ¿Por qué? Como dice Job 7:1, la vida es milicia sobre la tierra. La vida del hombre es milicia sobre la tierra. Del hombre. Y ni hablemos si es santo. Va a haber mucha más milicia. Por ende va a haber guerra. Por ende hablamos de belicismo, pero no un belicismo, una guerra naturalista o mundana, sino sagrada, un sagrado belicismo. Donde no hay parresía, no hay santidad. Y es cierto, ¿y por qué? Porque justamente la parresía es dar testimonio valientemente con la palabra, con el verbo, sobre Cristo. Y si yo no doy testimonio sobre Cristo, con mis palabras, no estoy confesando a Cristo. ¿Y cómo entonces voy a alcanzar la santidad? Todos los santos sabían que el buen ejemplo no basta, sino que urge proclamar la fe, oportuna e inoportunamente, aunque a los católicos de negocios les resulte poco lucrativo. Mucha gente hoy en día que pueden dar ejemplo, pueden proclamar, y además pueden proclamar la fe con fruto, con gran fruto. Y Dios estaría muy contento, pero no lo hacen. No lo hacen, porque dicen que no, que solamente con dar buen ejemplo alcanza. Dicen eso, se lo inventaron ellos. El ansia humana de extremismo, hay gente que tiene una ansia de extremismo. A menudo, no todos tienen esta ansia humana de extremismo, pero la ansia humana de extremismo no se sacia en la adhesión intelectual a tesis radicales que sean verdaderas. No todas las tesis radicales son verdaderas, algunas sí, otras no. Sino entender a amar a Dios del modo más absoluto. Por eso no hay nadie más extremista que el santo, porque el santo ama a Dios, busca amar a Dios del modo más absoluto, más incondicional, más radical, más extremo, más demente posible. Uno de los fenómenos, y ya voy terminando, me quedan 4. Uno de los fenómenos eclesiales más repugnantes de nuestra era es el de los beatos, que por principio quieren convertir a los demás con un mero ejemplo silencioso, haciendo caso omiso de Mateo 28:19. Mas los demás tienen todo el derecho a sentirse estafados por estos nuevos Pilatos, que suelen estar listos para hablar de todo menos de nuestro divino Salvador. Esto pasa. Falsos beatos que por principio quieren convertir al prójimo solamente con su ejemplo silencioso y hasta disimulan su condición de católicos. Y están listos para hablar de cualquier cosa, pero no de nuestro divino Salvador. No sé de dónde sacaron esto, se lo inventaron ellos. Pero es cómodo, es un catolicismo cómodo, ¿no? Donde te ahorras problemas. Te ahorras problemas terrenos. La mentira más absurda es el pecado. ¿Cómo nos dejamos entonces engañar tantas veces al día? Esto también es para reflexionar. ¿Cuántas veces me dejo engañar con el pecado? El pecado me promete felicidad y nunca me la da. Y nunca me la va a dar.
En la vida espiritual no hay que ir tirando, sino arrasando. Mucha gente va tirando en la vida espiritual, va como... Hay que ir arrasando en la vida espiritual. ¿Por qué en vez de tomar la santidad por asalto andamos tirando en la vida espiritual? Porque preferimos el calorcito del estiércol en el que nos revolcamos antes que el viento helado del Calvario. Muchas veces pasa eso, que preferimos estar ahí cómodos en la porquería antes que el viento helado del Calvario, antes que la cruz. Vamos a pedirle al niño Dios que ya viene y a la Virgen Santísima la gracia de tomar la santidad por asalto.